habitas en medio de tu pueblo. Amén, aleluya, porque tú te cubres como de un manto, Señor, un manto de luz. Amén, aleluya, Padre de los cielos, porque ese es el que cubre nuestras vidas, nuestra tierra, nuestra cosecha, nuestro huerto. Porque tú, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, nos has concedido justamente esa alegría, saber que tú eres el fiel, el verdadero, el que cumples, el que completa de esta buena obra, pues encendido sea este fuego. Y por saber, Padre de los cielos, que ese manto, que en lugar, Señor, de ese espíritu mortecino, de ese espíritu de ceguera, nos has dado en el nombre de Cristo Jesús, más bien, Señor, este manto que abre nuestros ojos, nuestro espíritu, que nos permite mirarte, que nos permite mirar a quien canta, a quien danza, a quien acalla, por amor de su pueblo y de sus hijos, a quien, Señor, es fiel y es verdadero. Y por esta, Señor, nueva cosecha, en el nombre de Cristo Jesús, que bendito seas, pone límites, Dios de los cielos, a ese huerto extraño, pone límites, pone fin en el nombre de Cristo Jesús a esa sequedad, pone fin a esa falta, a esa insensatez, a esas encinas, a esas hojas secas, para darnos en el nombre de Cristo Jesús el gozo, la alegría de tu espíritu, que en medio, Señor, de los fríos, pues nos hace ver siempre la temperatura exacta, que es, Señor, el de tu gozo, el de tu alegría, el de tu espíritu. Y, Señor, nos quita esa tibieza, quita ese frío, para darle a la semilla todo el valor y la fuerza de esta siembra, Padre de los cielos, que lo que tú sembraste siempre es primogenitura. Y lo que tú cosechaste, Señor, es tu mensaje. Y bendito sea, Señor, por tus mensajeros, que en el nombre de Cristo Jesús llevan ese camino y esos pasos para dar vida a tu semilla, a tu palabra, para dar vida, Señor, a tu luz, pero por sobre todas las cosas, dar vida a lo que tú has unido, un pacto eterno que sigue produciendo hijos, Dios, que no te niegan, sino, Señor, que afirman esta nueva cosecha. Y no, Señor, de lo que diezmamos, sino, Señor, de lo que producimos. Y eso siempre, Señor, lo que tu paternidad hace en nosotros, producir hijos de tu reino y de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Dios de paz. Paso de agua. Pero bendiciones, muchas gracias. Bendiciones. Carmita, bendiciones. Bendiciones. Ah, bienvenido. Rocío, bienvenido. Muchas gracias. Ricardito. Pastor Marquito. Bueno, yo creo que la semana anterior justamente hablábamos de lo importante que es la siembra. Estamos en un tiempo de siembra. Y para sembrar, pues, qué mejor que extender nuestras manos para tomar de los instrumentos, del mejor instrumento, de uno de los mejores instrumentos que Dios nos ha dejado, que es su vara y que es su cetro. Porque su vara y su cetro hacen lo que Cristo hace, pues nos dan identidad. Y como veíamos, las hojas secas nunca tendrán identidad, las cosas marchitas no tendrán identidad. Y qué mejor, por eso la semana anterior, ver que nuestros hijos tienen más identidad que nosotros, porque nuestros hijos son niños, y esos niños, la primera característica es que pertenecen al reino, que están cogidos,
Mientras sean niños y no pierdan esa condición de niños aún, no perdamos esa condición de niños aún pintando canas, pues ese siempre va a ser nuestro cetro que nos afirman, y por eso el tomarnos de ellos es tomar, es tomarnos desde extender esa mano y saber que tenemos una mano, la mano de Cristo, pero también nuestros hermanos, nuestras hermanas, tenemos una mano. Pero esa mano, si ven, se va extendiendo y los niños siempre habrán, pero esas manos, ¿hacia dónde se tiene que extender? Esa mano se tiene que extender a través de Cristo a las naciones. Suena a evangelio del que se predica normalmente, pero tiene que extenderse a nuestra cercanía más cercana que Dios nos ha puesto. Así que por eso, pues hoy un día especial, el tráfico y bueno, tantas cosas que nos muestran la realidad. Y la realidad es cruda porque estamos en un tiempo de siembra y tenemos que verle también a ese sembrador que ya le exterminamos, pero mirarle al otro, y ese es el que, eh, gracias a Dios, estamos en casa, estamos en familia. Ese es el que hemos estado compartiendo, que presentó Cristo Jesús en la Pascua. Le presentó al sembrador, pero al presentarle en la Pascua, presentó todo lo que ya había hecho y que se puede evitar que se haga también en este tiempo. Así que vámonos al libro de Lucas, porque vamos a ver el problema, el, él o los problemas y, y, y esa vara, cómo tenemos que extenderle el día de hoy. El libro de Lucas, el capítulo 22. Lucas 22, en el verso 31. Mire cómo se presenta Cristo Jesús. Es hermoso poder predicar con conocimiento de causa y pucha, podemos extendernos, ver el amor, la gracia, la identidad de Dios. Tremenda identidad de Cristo Jesús. El 22, 31, 31, 32, 33, 34. Tremenda identidad de Cristo Jesús. ¿Quién dice que es Cristo Jesús? Bienvenidos, bienvenidos, por favor. Sigan que estamos extendiendo de todas las multitudes, estamos extendiéndonos a lo más cercano, y lo más cercano es como hoy, nosotros mismos. Miren la identidad de Cristo Jesús, porque aquí lo que le da es su identidad. Mire, ¿qué le dice Cristo Jesús? Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. ¿Quién es Cristo Jesús en este versículo? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Qué le está diciendo? ¿Soy tu amigo? ¿Soy tu enemigo? ¿Cómo le ve a usted a Cristo Jesús? Pedro, en Pascua, ¿verdad? Estamos predicando ya la Pascua. Simón, Simón, no le dice Pedro. Simón, Simón. Simón, Simón. Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Quién es Cristo? ¿Perdón? Es el sembrador. Vea, perfecto. ¿Por qué? Porque si le vemos con los ojos humanos, usted es Pedro. Pucha, ya empezamos a extendernos, pero qué chévere que podamos hacerlo en confianza como acá. Sí, si nosotros lo vemos con los ojos humanos, Cristo le está anticipando a Pedro lo que le va a pasar. Eso le está profetizando. Pero no, le está mostrando su identidad. No le está anticipando un problema, le está dando una solución. ¿Qué más? ¿Qué otra identidad? Le está mostrando lo que él ha sembrado. Se está mostrando él como sembrador. Se está mostrando, ¿qué más? Si se muestra como
si le habla del trigo, se está mostrando a él y le está mostrando todo el trayecto y nos está mostrando hoy el trayecto de la siembra. Eso le está mostrando. ¿Cuál es el trayecto de la siembra? ¿Cuándo empezó la siembra? Entonces, la siembra ya empieza, le está mostrando. Ahí está, ahí hay dos sembradores. ¿Qué otra característica le ve a Cristo Jesús? Mire, le está mostrando como el que le está enseñando a cosechar, o le está enseñando, le está enseñando a ya prever la siembra, y ya le está enseñando a prever la cosecha. ¿Por qué le dice? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace con el trigo? Entonces, ¿qué se le hace al trigo? Al trigo se le zarandea, dice. Se le zarandea al trigo. Pero le dice, pero aquí le mostramos a un zarandeador. Entonces, el zarandeador se llama Satanás. ¿Y qué le interesa a Satanás? ¿Le interesa el trigo o le interesa el desecho? Las dos cosas. ¿Por qué le interesa el trigo? Pues, perdón. Pues, para, para, exacto, para tener capacidad de moverse, pues. Claricita decía, ¿para qué? Es que no, pues es que mire, le interesa el trigo. ¿Por qué le interesa camuflarse en el trigo? ¿Por qué? Porque él es cizaña. Entonces, a la cizaña, ¿qué le interesa? A la cizaña le interesa que le zarandeen y le interesa que le zarandeen al trigo. ¿Por qué? Porque la cizaña quiere competir con el trigo y quiere que le hagan al trigo, que le hagan polvo, que le bajen al trigo de su lugar y que ella se manifieste ahí. Yo soy más fuerte. Porque ¿cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Ninguna, eso dice Cristo, ninguna. Porque incluso es tan parecida que dice, cuidado, ni le topen a la cizaña. No le topen. Déjenles crecer. Porque al final, ¿qué va a pasar? ¿En dónde se le va a conocer al trigo de la cizaña? Se le va a conocer se le va a conocer en el sacudimiento. Ahora, si Satanás zarandea, ¿Cristo Jesús qué hace? Sacude. Ahora, ¿cómo sacude Cristo Jesús? Esa es la enseñanza. Jesús sacude. Mire, no sacude. No, a ver, ¿cómo le explico? Primero, no sacude con un palo muerto, no sacude con un palo seco. No sacude y sacude con su espíritu, pero ¿con qué sacude Cristo Jesús? Primera característica, para zarandear se necesita zarandear, se zarandea con un palo seco. Pero el trigo, el eneldo y el comido no se sacuden con un palo seco, se sacuden con un palo vivo. Porque resulta ser que el palo vivo es la extensión. El palo vivo, digamos yo soy el palo vivo. El palo vivo está en medio de ¿qué? En medio, escucha, el palo seco ¿en dónde está? El palo seco en cualquier parte está seco. Entonces, ¿dónde está el palo seco? Lo encuentra en cualquier parte. Pero el palo vivo, ¿en dónde está? Está en medio de ¿qué? En medio de un árbol y en medio de las hojas. Entonces cuando Cristo Jesús dice, yo soy el sembrador, pero yo soy el que enseño a sacudir. Primero, para sacudir, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que extenderle mi mano. Por eso un hijo es una extensión de la mano de Dios. Y tengo que mostrarle a ese hijo que tiene hojas. Y la característica de esas hojas, ¿cuál es la característica de esas hojas? La característica de esas hojas es que deben estar unidas y que esas hojas nunca caigan. Porque esas hojas que nunca caen, ¿qué producen?
producen sanidad. Entonces, esa es la característica. En cambio, usted dice, yo consigo trigo de cualquier forma. Y Satanás también consigo trigo de cualquier forma. Cojo un palo seco y pago. No, Cristo Jesús nunca va a coger un palo seco. Cristo Jesús va a extender. Y a este trigo, ¿qué le va a decir? A este trigo le va a decir, le va a zarandear. ¿Cómo se zarandea con un palo seco? El palo seco está tan seco que comienza a secarse más. Y cuando está más seco, ¿qué hace? Le entra, ¿qué le entra? Le entra la sequedad. ¿Qué más le entra a un palo seco? Le entra el adulterio. ¿Qué más? Le entra el amor. Exacta. Le entra la ira al palo seco, porque el palo seco es un eunuco. ¿Ya? Le entra la ira. Y con toda esa sequedad, ¿qué cree que va a hacer con el trigo? Con esa extensión, con una extensión pequeña de trigo. ¿Qué va a hacer con un niño? ¿Qué va a hacer? ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso? Entonces, ¿Cristo Jesús espera llenarse de iras? No. ¿Cristo Jesús qué espera? Espera que se produzca y siga produciendo las cosas. Entonces, hoy estamos en tiempo de siega. Y lo primero que necesitamos, perdón, en tiempo de cosecha. Y lo primero que necesitamos para sembrar, ¿qué necesitamos? Necesitamos separar el trigo de la cizaña. Y el único capaz de separar el trigo de la cizaña, ¿quién es? Es un palo vivo. Y la primera condición es que no sea eunuco. Así que le dice, Satanás ha pedido para zarandearios. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús con Pedro? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, si él es un zarandeador con palo seco, ¿yo soy quién? Yo soy la vid verdadera. Yo te estoy extendiendo ¿qué? Te estoy extendiendo mi diestra. Yo te estoy llamando ¿cómo? Te estoy llamando hijo. ¿Cómo te estoy llamando? Te estoy dando también, te estoy dando la capacidad de sacudir. Te estoy dando la capacidad de separar la cizaña del trigo. Y eso tenías que haber aprendido desde ya. ¿Por qué en Pascua? ¿Qué te va a pasar en Pascua? Entonces, se da cuenta, nosotros, desde aquí, en Pascua, ¿cuándo Pedro recibió esa condición? ¿Cuándo Pedro recibió esa siembra? ¿Cuándo Pedro recibió todo ese apoyo del Señor? ¿Cuándo? Siempre, sí, pero ¿cuándo nosotros estamos recibiendo? En la época del trigo. ¿Y cuándo es la época del trigo? Ahora. Entonces, ahora, ¿cómo está? ¿Cómo le están zarandeando a usted? Cuando le zarandean, ¿qué le sacan? Le sacan las iras. ¿Qué más le sacan? Le sacan, mire, le sacan lo seco. Le sacan las pasiones. ¿Qué más? Y con todo eso va usted y traslada. Te tengo que corregir. Así que les voy a corregir a ustedes. Y pucha. Y usted también va a corregir a sus hijos. Y ahí Cristo Jesús le mostró no solamente al Cristo de ese momento, sino al anterior, al Cristo de la siembra, al Cristo de la vara, al Cristo de la unidad, al Cristo de su niñez, al Cristo. Y le mostró qué es lo que estaba pidiendo Pedro. ¿Qué estaba pidiendo Pedro? Zarandeme. ¿Usted qué está pidiendo? Zarandeme. En tiempo. ¿Ya? Primera cosa. Entonces, le dan esa autoridad, porque aparte, mire, después de llamarle Pedro, como comentamos, le llama Simón. Solo estamos poniendo en contexto. ¿Por qué no le llama Pedro? ¿Por qué no le dice Pedro? ¿Acaso no le cambió de nombre? Le dice Simón, Simón. En otras palabras, Shema, Shema. ¿Y quién hace Shema? ¿Quién es capaz de hacer Shema? El que sabe sembrar. ¿Quién es capaz de hacer Shema? El que tiene oídos. Shema, Shema, el que tiene oídos. Y el que tiene oídos abiertos
tiene ojos abiertos. Entonces le dice Shema, Shema. Y el momento que le dice Shema, Shema, ahí le muestra la identidad. Bueno, sigamos con el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de Pedro? Continuemos. ¿Cómo está la siembra? Todavía la semilla está en la capacidad de ser sembrada. O sea, tranquilos, no nos anticipemos. Dios tiene el tiempo preciso. Ya hemos arado, ya hemos puesto, ahora la semilla. ¿Y la semilla qué necesita? La semilla necesita de la mano que le siembra. Listo. Y esa mano es una extensión de la mano de Dios. Y la mano de Dios es una extensión de lo que es la semilla. Entonces, ¿la semilla qué es? Es una extensión de la primogenitura de Dios. Hasta ahí. Así que, y con eso, ¿qué nos evitamos? Si sabemos sembrar ahora, ¿qué nos evitamos? ¿Qué se hubiese evitado Pedro? Que les zarandeen. Entonces, desde ahí hasta allá, ahora estamos en el mes octavo. Desde el octavo mes hasta el mes primero. Octavo, 8 y 5, 13, ¿no es cierto? 5 meses. ¿Qué le gustaría a usted? Extender esa vara, ser esa vara, llevar esa mano, extender así de esa forma, o que le comiencen a zarandear. Escoja entonces como casa del Dabar. Esa mano, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que aprender a extenderse. Amén. Y la otra, ¿qué tiene que hacerse? La zarandeadora, ¿qué tiene que hacer? La zarandeadora tiene que medir su sequedad. O sea, si le zarandea, por lo menos si le zarandea, vea, si le zarandea, no le zarandea a sus hijos. Porque con la misma zarandeada que le zarandea a sus hijos. Y cuando viene el cansancio, cuando viene la sequedad, viene el cansancio, viene todo eso, y ¡puf! ¿Sí? A mí eso me coge en la tarde. Y al otro día de mañanita, no sé si les pasa, ¿no? Y al otro día de mañanita, ¿qué pasa? Lo mismo que hizo en la tarde, hace en la mañana. Y qué bonito, qué chévere, qué mi hijo amado. Pero en la noche el cansancio. Entonces ahí tengo que extender mi mano. La tarde sirve para extenderme a Dios. Y que la zarandeada de todo el día, aprender a extender la mano. Desde la mañana hasta la tarde. Pero todavía, ya, lo que le digo es que 5 meses zarandeados a Pedro. Y los 5 meses, ¿quién estaba al lado de Pedro? Cristo Jesús. Y Satanás ahí pidiéndole, aquí, imagínense, Dios haciéndole caso a Satanás. Otra pregunta, o sea, qué raro, ¿no? ¿Por qué le hace caso a Satanás? ¿Ah? Jamás le hace caso, exactamente, pero qué raro, esa es otra pregunta que nace de este versículo. Continuamos. ¿Cómo estamos? Bien, bien extendidos de la rama, ¿sí? ¿Listos para sembrar? Amén. ¿Bien fortalecida esa semilla? Amén. ¿Bien fortalecida nuestra niñez? Amén. ¿Bien fortalecidos los niños? Amén. ¿Bien fortalecidos los jóvenes? Amén. O sea, primera cosa, separar lo que es zarandear de lo que es sacudir, porque sacudir es darle autoridad. Porque ¿a quién se sacude? Se sacude a la cizaña. Aquí, vamos por ahí, porque es que esto tiene que traer una verdadera sanidad. ¿A quién se zarandea? ¿A quién se le zarandea? Se le zarandea a Satanás. ¿A quién se le zarandea? Se zarandea a la cizaña. ¿A quién se le zarandea? Se le zarandea la paja. ¿A quién se le zarandea? Al trigo, a la semilla. ¿Qué se le hace? Se le da autoridad.
Porque para sembrar al trigo, ¿qué le está diciendo? Para sembrar ese granito, ¿qué le está diciendo? Te separé, te llevé a mis tesoros, te llevé a mi casa, te llevo a mi casa, te doy vida, te perennizo, eres eterno, pero tienes que pasar ese proceso. Y tienes que darte cuenta que tienes que completar, porque tienes espíritu, tienes jardín, tienes huerto, tienes tierra. Y tú eres parte de esa semilla y eres intocable. ¿Intocable de quién? Intocable de una vara seca. ¿Intocable de quién? Intocable de eunucos. ¿Intocable qué? Intocable de adúlteras. ¿Intocable qué? Intocable de muerte. ¿Intocable de qué? ¿Sí? ¿Le trata o no le trata así Dios? ¿Le trata o no le trata así Dios a su semilla? ¿Le trata o no le trata así? ¿Le trata o no le trata así Cristo Jesús a Pedro? ¿Le trata o no le trata? Porque ¿qué tal? Eso decía, ¿qué tal? Que le van a negar sus hijos. ¿Qué tal que le va a negar su esposa? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Culpa de quién? Le faltó darle una rosita. Le faltó darle un cariñito. Le faltó. Le faltó darle un abracito. Sí, me explico. O le faltó tener una verdadera vara, de darle verdadera autoridad, extenderle y extenderse como se extiende Cristo Jesús. Y eso a sus hijos, y eso a los niños, ¿les gustaría darle eso? Y después, si usted les zarandea, pucha, pero es que, si usted les zarandea después, imagínese, imagínese, imagínese cómo les zarandean, cómo les zarandearon a usted en la niñez. Bueno, imagínese cómo les zarandearán a alguien que en su casa les zarandean. ¿Se da cuenta? Entonces, le repito, no es tratarle, no es tratarle mucho, como, no, sino tratarle como Dios trata la semilla. Y ni siquiera Pedro le está librando de la zarandeada, porque Pedro ya mayorcito tenía que aprender a darle extensión, a darle autoridad. Entonces usted tiene esa autoridad, la autoridad del Espíritu de separar a quien zarandea y a quien trata con primogenitura. Bueno, pero el problema no queda así aquí, ¿no es cierto? Sino que aquí viene, dice, yo he rogado para ti para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Pedro? Dice, el problema dice la cárcel y la muerte. Esto es lo impactante, ¿no es cierto? Que desde ahí, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Cómo le está? Ahora, ¿qué le está devolviendo Pedro a Cristo Jesús? ¿Qué le está devolviendo? Lo que tiene. ¿Le está devolviendo qué? Sus zarandeadas. Bueno, ya con eso, bueno, ¿qué le está devolviendo? Ya, pero continuemos porque tenemos que, este, este es a dónde le está mandando Cristo Jesús. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Cristo Jesús? ¿Dónde está el problema? Pero Jesús le dijo, mire lo que le dice. Pedro, ¿qué pasó? Le cambió de nombre otra vez. Simón, Simón, y aquí, Pedro. Otra pregunta para que usted se genere. Pero seguimos a la otra. Te digo, antes que el gallo, otra pregunta. Bueno,
no cantará. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de Pedro? En su negación. No está el problema ahí. ¿Dónde está el problema de Pedro? Entonces, pregunta, ¿la negación es el problema de Pedro o la negación es el resultado de un problema de Pedro? Por eso, el único que le da esto, usted este pasaje encuentra en los 4 evangelios, pero los 4 evangelios no tiene lo que tiene este. Porque ¿qué le dice que le va a hacer Pedro? Le va a negar. Ahora sí lea en sus versiones qué le va a negar. Le va a negar 3 veces. No dice eso. Lucas, solamente Lucas. Le pongo así. ¿Con qué tiene que ver qué dice? Todo tiene que ver. En Pascua quiere que prediquemos del gallo. En Pascua predicamos del gallo. Uy, bueno, Dios nos guiará, pero por eso es importante. ¿Y por qué ahorita estamos como estamos? Es siembra. Entonces, ¿qué es lo que, por eso mi pregunta es para que vea lo que usted aprecia, para que vea si ve con los ojos naturales, para que escuche lo que usted escucha y mire lo que tiene que escuchar y mire lo que tiene que escuchar y escuche lo que tiene que ver, porque eso es lo que le interesa a Dios, lo que debe, no lo que aparentemente usted ve. Entonces, ¿qué dice Lucas? Dice, tú me negarás, ¿qué le negarás? ¿Eh? Todos los versículos tienen la negarás, pero aquí le dice el problema, tú me negarás, yo tengo mi versión, tú negarás que me conoces. Ya, siga, por favor. Que me conoces. Ah, pero, pero le va a cambiar. Entonces el problema, pregunta, ¿el problema es el conocimiento o el problema es la negación? Pero, pero resulta ser que no dice que no me conoce, no dice que me conoces, porque resulta ser que sí le conocía. Ah, ahí está el problema. Entonces, ahí está el problema de la identidad. Entonces, Dios le apunta el problema de la identidad, le apunta 2 veces a la identidad. ¿Por qué? Le apunta a su nombre, le apunta a Pedro, le apunta a Simón. Entonces, la identidad. Entonces, ¿la identidad de dónde está basada? La identidad está basada en mi extensión, está basada en mi nombre. ¿Ya? Le apunta eso. ¿A dónde más le apunta? Le apunta a las hojas secas. Tremendas hojas secas. Imagínese, Pedro. ¿Qué dice Pedro? Tremendas hojas secas. No te dejaré. Mm, Tremendo ofrecimiento. O sea, tremendo amor de Dios. O tremenda paciencia de Dios. O tremendo problema de Pedro. Entonces, ¿qué le sembraron toda la vida a Pedro? ¿Con qué vara le sembraron a Pedro? Entonces, ¿con qué sacudidas tenía que sacudir? ¿Y cómo él se tenía que defender? ¿Y cómo tiene que defenderse sus hijos? ¿Y cómo tiene que defenderse usted? ¿Tiene que defenderse de las sacudidas? No, porque el que termina siempre sacudido es el otro. Entonces, más bien usted está evitándose y está evitando a sus hijos y está evitando como congregación todo lo que nosotros vivimos, como país, como nación. Porque ese es el resultado. Pero el resultado, el problema le dice, ¿en dónde está tu problema? ¿En dónde está el problema de Pedro? El problema del Pedro está en la identidad, pero el problema de Pedro está en los ojos. ¿Por qué no dice que me conoces? Vas a negar que me has visto. Y vaya después usted a leer qué dijo.
Jamás le he visto. Entonces, ¿en dónde está el problema? Ah, entonces todo este problema le está dando la solución. ¿Y a dónde le está llevando a Pedro? A mirar dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? A ver, cómo le explico? ¿Dónde está el problema? Cristo Jesús le muestra. ¿Dónde está el problema? Para usted, a ver, ¿cómo le formulo la pregunta? Ya, digamos que es digamos que es en los oídos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces le escuchó a Cristo Jesús Pedro? Entonces, la pregunta no es, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el problema está en los oídos? ¿Cuántas veces le vio Pedro a Cristo? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo estaba Pedro? Pedro, ¿Pedro estaba ciego o estaba sordo? Estaba ciego. Y la pregunta es, ¿qué le enseguecía a Pedro? Bueno, y Cristo Jesús, a pesar de eso, ¿cómo usted le hubiese zarandeado a Pedro? ¿Qué le hubiese dicho? Abre tus ojos, escucha, mírame, pero si me estás viendo, pero ¿acaso no sabes? Pero si yo ¿cuántas veces yo te he dicho? Pero ¿cuántas veces? Pero si no ves lo que dice la Biblia, pero no ves si estoy ratificando. Y Cristo Jesús no le dice eso. ¿A dónde le manda Cristo Jesús? Interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Porque la respuesta, la respuesta de todo eso es que sabiendo Cristo Jesús el problema, le estaba encaminando. O mejor dicho, ahora nosotros sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se llama el problema? El problema se llama ceguera y sordera. ¿Qué le está diciendo a Pedro ahí? ¿Qué le está diciendo todo desde el principio? Le está diciendo al principio, ¿qué le está diciendo Simón? Simón, ¿qué le está diciendo? Sordo. De aquí vas a negar que me has visto. ¿Qué le está diciendo? Ciego. ¿Y cómo se trata el problema de la ceguera? ¿Y cómo se trata el problema de la sordera? Tenemos que resucitarle al problema de la ceguera y la sordera. Ah, ¿cómo? Vamos, vamos a ver a dónde le mandó Cristo Jesús a Pedro. La semana anterior vimos, acá le mandó. ¿Cómo está? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está de acuerdo? ¿Tiene otra interrogante? No, sí. ¿Y dónde empieza todo eso? Empieza en la siembra. Entonces, ¿qué está sembrando? ¿Qué está sembrando? Interesante, porque volvemos a la siembra. Ya usted sembró. Imagínese qué sembró. ¿Qué sembró? Ceguera y sordera. En la semilla. Y la semilla ciega y sorda, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va. La semilla ciega y sorda, es buena. La semilla ciega y sorda, ¿qué va a pedir la semilla ciega y sorda? Zarandeo. Porque la semilla ciega y sorda, ¿cuál es la característica de la semilla? La característica de las semillas que tiene voz. ¿Y qué va a decir la semilla ciega y sorda? Cristo le va a decir a esa semilla, ve, tú eres trigo. Esa semilla, ¿qué va a decir? Compruébame que soy trigo. Háblame que soy trigo. ¿Qué más va a decir? Muéstrame que soy trigo, muéstrame que soy trigo. Porque verá que a partir de esto,
de lo que estamos hablando también es de las oraciones. Pregunta. Miren Pascua. En Pascua le muestra todo el trayecto de las oraciones. ¿Cuáles eran las oraciones de Satanás? Dame, permíteme zarandear. ¿Cuáles eran las oraciones de Pedro? Todas las oraciones de Pedro, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Cuál era la oración de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús habla, tranquilo Pedro, yo voy a orar. Entonces está hablando de su oración. Ya no nos metimos con las oraciones porque es hermoso eso, pero para que vea las oraciones. Las oraciones de Cristo, ¿cuáles eran? Yo voy a pedir a Dios. ¿Por qué? Para que no escasee la fidelidad. ¿Y cuándo empieza la fidelidad? ¿Cuándo empieza la fe? Cuando se siembra, pues. Entonces, ¿de qué le está hablando? ¿Cuándo empezó a escasear? Entonces, en Pascua, por eso estamos predicando Pascua. Pero la Pascua está predicando siembra y cosecha. Y Cristo Jesús está predicando siembra y cosecha, porque de ahí en adelante, ¿qué tenía que hacer? Le dice, porque cuando regreses, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Le leyó? No le leyó. Leamos para que vea las oraciones, para que vea las oraciones. Desde ahora ya están empezando las oraciones. Entonces, ¿qué está pidiendo Satanás? Déjame, ve por Dios, déjame zarandear, una zarandeadita, déjame darle más palo a este trigo, deja que pase la carreta más. Por eso Cristo Jesús dice, se trilla, pero no se puede pasar más de la carreta y todo, porque el rato que se tritura el grano se hace polvo. Pero Dios no quiere que se haga polvo, pero el otro del que está, déjame una zarandeadita más. Sí, ¿puede leerlo por favor, Lucas? Una vez convertido, una vez que regreses, porque imagínese, se da cuenta, una vez que seas convertido, chuza. O sea que Pedro no estaba convertido ahí. Ahí tendríamos problemas si Pedro no estaría convertido ahí. Una vez que regreses, una vez que vuelvas en sí, una vez que sepas, una vez que vuelvas a tu identidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer una vez que regreses? ¿Qué tienes que hacer? Una vez que regreses, ¿a dónde? Una vez que te pongas en el lugar en donde tienes que ponerte, una vez que seas ¿qué? Una vez que seas rama, una vez que te cojas de la vida verdadera, una vez que ya no tengas esas hojas, una vez que ya no seas ese palo seco, una vez que te levantes, una vez que te extiendas, una vez que se extienda, una vez que vuelvas a la sanidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que fortalecer? ¿A quién tiene que fortalecer? Exacto, exacto, aquí. Entonces, ¿a quién estaba fortaleciendo Pedro? A la zarandeada, pues. Entonces, por eso, vamos, las oraciones de Jesús ahora. ¿Cuáles son las oraciones de Jesús ahora? ¿Cuáles son las oraciones de Satanás? ¿Cuáles son las oraciones de Pedro? Zarandeme. ¿Cuáles son sus oraciones? ¿Cuáles son las oraciones de un sordo? ¿Cuáles son las oraciones de un ciego? Todo eso tenemos que ir, todo eso tenemos que ir despertando, porque justamente la sordera y la ceguera, justamente están antes del 10º mes. Y ya va a haber, ya puede ir a leer el libro de Juan, ya puede anticiparse, porque esto va a estar cosa seria, pero ya sabe lo que está sembrando. Entonces, ¿qué estaba sembrando? Bueno, ¿hacia dónde le manda, no es cierto? Eh, ya, pero usted tiene, espera, usted, espera, ¿cómo? A ver.
Verá, lo que pasa es que hay una sanidad de Cristo Jesús que, pucha, es impactante para todos. Y ese está justo antes del día de la dedicación, es decir, antes del 10º mes. Ahí está todo un capítulo, pero ahí está encerrado un montón de cosas que podríamos predicar, pero en su momento lo haremos. Pero usted ya puede revisar para que cuando lo revisemos se dé cuenta de cosas que uno no se da cuenta, que todo tiene que ver con este tipo de cosas. La sordera, la ceguera. Ciego y sordo, un ciego y un sordo orando. Entonces, primero, qué está haciendo Dios? Está quitando la sordera y la ceguera para que ahí pueda sembrar, para que pueda sembrar eso en sus hijos, para que pueda sembrar eso en usted, para que pueda levantar un verdadero Simón, a un verdadero Pedro. Pero ¿qué es lo que necesita? Ahí es donde vamos. Ah, Samuel. Segunda de Samuel 13:13. Allá es a donde va. Dice, usted ya sabe. ¿Cuál es ahora tenemos que ir al problema? Ya ve, la negación, la falta de identidad. Vamos al problema. Vamos a otro problema. Segunda de Samuel 13. 12, ahí es donde habíamos visto el problema de Absalón. Pero el problema de Absalón, ¿cuál es el problema de Absalón? Entonces, ¿cuál era el problema de Absalón? Ah, la ceguera y la sordera. Vamos con Absalón. Absalón, ¿qué pasó cuando estaba yendo ahí? Emocionado, huyendo. Cuando va huyendo, cuando va, se enredó. Cuando uno va huyendo de los problemas, se enreda en el encino. Resulta ser que, imagínense, ¿no es cierto? Un caballote no vio una encinota ahí. En vez de irse por un ladito, se metió por ahí. Y tan sordo que le decían, no te vayas por la encina. ¿A dónde tenía que ir Absalón? Ah, ya tenía que irse donde David, pero bueno. Bueno, el problema de Absalón, vamos al siguiente, al problema profundo, a donde nos envía Cristo, a donde le envió a Pedro y a donde tenemos que ir. Dice, pues, el 13:13, el 13:12, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esa infamia. Ahora, ¿cuál es la infamia? La falta de identidad. Ahora, ¿cuál es la infamia? ¿Cuál es la infamia? El abuso. Sigamos. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, le forzó y se acostó con ella. Sigamos. ¿Cuál es el problema? Ah, resulta ser que aparece la sordera. ¿Y ahora por qué no le quiso escuchar? Bueno, vamos bien con el tiempo, o sea, estamos bien, estamos entendiendo nuestra sanidad, nuestra siembra, ya la sanidad ya sanamos. Ahorita nuestra siembra, lo que tenemos que entender es qué es lo que vamos a sembrar ahora, qué es lo que vamos a sembrar. Dice, pero él no quiso escucharle, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Si era sordito ¿qué tan cieguito cree que era este hermano? ¿Qué tan ciego? Ah, ciego, ¿era ciego o no era ciego? ¿Por qué era ciego? ¿Qué no vio? No vio, no vio que era, no vio el exacto, no vio la falta de identidad, no se vio a sí mismo. ¿Qué más? No vio a su Dios. ¿Y qué más? Y negó. El momento que fue sordo y ciego, ¿qué pasó? Hubo un aspecto de negación. Es decir, ahí Cristo Jesús, ya vemos, dice, pero él no escuchó como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó y abusó de ella.
¿no es cierto? Y abusó. Entonces, Amnón le aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que le aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Se transformó en odio. Ah, ahora, hasta antes que aparezca, perdón que me emociona, hasta antes que aparezca este odio, ¿qué había? Amor, pongámosle amor. Entonces, por eso me venían contando la historia del cristianismo, la historia de todos, la historia de Pedro. Entonces, ciego y sordo, ¿qué tenía que mostrarse en Pedro? La negación. Pero en realidad, ¿qué quería mostrarle? ¿Qué quería mostrar Cristo Jesús? ¿Cuánto le amaba? ¿Cuánto amaban a Dios? ¿O cuánto odio había? Entonces, ¿a dónde le estaba mandando Cristo Jesús? Le estaba mandando a la fuente del odio, al origen del odio. Entonces, resulta ser que no solo está sembrando sordera y ceguera, sino que se está sembrando ahora. No, pero por Dios, dígalo exactamente. Amor, amor, paz y amor. Son los días en los que más usted va a mostrar el amor. Porque la cosecha es la expresión de amor de Dios. Porque el octavo, el noveno, el décimo es el amor. Es el tiempo de amor a Dios. Y ahí se va a desbordar el amor de Dios. Pero el amor, ¿qué es lo que oculta? Entonces, dejémosle ahí y vemos cómo era el amor. ¿Cómo era el amor en tiempo de David? ¿Cuánto amaba de David a Dios? Mucho. Entonces, ¿cuánto amaba a sus hijos? ¿Cuánto amaba al pueblo de Israel? Sí. Así que lo que hace, y pues, a ver, ¿de dónde salió el odio? Porque dice, imagínese, en este Amnón, enamoradísimo, enamoradísimo de su hermana, todos enamoradísimos de su padre. ¿Y qué pasa cuando el amor se convierte en odio? ¿Qué pasa? Vamos, continuemos. Entonces, entonces, entonces ahí estaba feliz. Satanás comenzó a sacudir. Así que todo el amor, ¿en qué se convierte? En odio. No, la cizaña, la cizaña es la expresión del odio. Porque la cizaña nunca va a llegar al punto del trigo. Y la expresión del amor del trigo, ¿en dónde está la expresión del amor del trigo? Por eso, la cizaña y el trigo y la cebada, ¿cómo son? Son tardíos. Y la cizaña, en cambio, ¿qué es? Es temprana. Entonces, ahora explique, ¿por qué es tardío el trigo? ¿Se tarda el trigo? No. ¿El trigo a dónde llega? A Pascua, ¿el trigo a dónde llega? A completa, entonces, ¿el trigo a dónde llega? El trigo llega al amor. Porque estamos hablando de las oraciones, ¿no? Porque eso también me sacudió. Las oraciones. ¿Usted qué le ha contestado a Dios? A usted. Todo le ha contestado, ¿no es cierto? Pero todo le ha dado tanto como usted quería. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Lo que yo pedía me da. ¿Quién puede decir eso? Ahora dice eso, pero cuando predica, cuando habla con otro, métete en los caminos de Dios. Lo que le pidas a Dios te da perfecto y remisible, te da mejor de lo que pediste. ¿Cuándo le da a Dios perfecto?
Vea su hermosa casa, vea sus hermosos hijos, vea su hermoso esposo, su hermosa esposa. Siempre, ¿qué pasa? Siempre le falta algo. ¿Ah? ¿Sí o no? No ¿y por qué cree que le falta algo? Porque lo que le falta, usted tiene que. Entonces, es decir, que mientras más le falta, quiere decir que ¿qué? Que no lo ha completado. Ah. Entonces, el verdadero amor de Dios es que ¿quién nos complete o buscamos el hombre perfecto, la mujer perfecta, la casa perfecta? Pero, entonces, ¿y usted entonces va a buscar algo incompleto? Ese es el otro extremo. Porque me busco a alguien de la misma medida, como decimos, me busco el problema, me busco la más imperfecta, la humildita, la humildita. ¿Ya? Entonces, el amor de Dios es completo, porque no se tarda ni llega, sino produce. Y lo que produce se llama amor, amor completo. ¿Para qué? Porque por cada cosa que no sea completa le va a mostrar cuánto odia a su esposa, cuánto se odia a sí mismo, cuánto odia a su niñez, cuánto odia a su juventud, cuánto odia a su matrimonio, cuánto odia. Y cuando aparece el odio, ¿qué pasa? Aparece el falso pacto. Y resulta ser que ¿con quién ha tenido el pacto? Con Dios. Y tarde o temprano, ¿qué produce ese pacto? Produce abuso. Porque hay, hay matrimonio. Continuemos para ver hacia dónde le mandó. Sordito, sordito, ¿no es cierto? Pero dice, pero ella le respondió, un odio muy grande, le aborreció. Y el aborrecimiento no solo salió en él, salió en todo, comenzó, comenzó por fin a destaparse la olla de aborrecimiento. ¿A usted le gustaría que se destape la olla de aborrecimiento? Se le ha destapado la olla de aborrecimiento. Sí, entonces aprenda a sembrar. Hoy estamos aprendiendo, porque todas estas navidades lo que están poniendo todo ese problema, pero estamos viendo el problema. No sé si les llega ese problema para que haya esa sanidad que llegue de Dios. Pero cuando usted tiene la vara, ¿qué hace? Esa es la realidad del mundo. Esa era mi realidad. Pero yo no voy a tomar ese palo seco sabiendo a quién tengo que está orando por mí. Y lo primero que está orando por mí es que aprenda a orar. Y lo primero que está aprendiendo a orar es aprendiéndome a sostener y a extenderme. Y que me aprenda a extender el brazo. Entonces, esa es sanidad. Pero ahora tenemos que completar. Dice, Amnón, ¿qué le dice? Amnón le dijo, levántate y vete. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le negó. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiese hecho Pedro? ¿Qué? Entonces, cuando usted es ciego y sordo, ¿hacia dónde va? Ah, hacia la traición. Exactamente. Porque usted sabe, un ciego que guía a otro ciego, ¿a dónde van? Ah, ah. Y, y en el foso, ¿quién está esperándole? El cazador, Leviatán. Ya se olvidan de las prédicas, pero gracias a Dios que. Ya ve que sí, ya ve que sí tiene memorial. Porque la boca de la adúltera, ¿cómo es? Pozo profundo.
pozo profundo de amor. Entonces, pregunta, ¿cómo era esta mujer? Es pobrecita esta mujer. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Ahora vamos. Entonces vemos, uy, todos esos israelitas ciegos y sordos. Y esta mujer abusada. ¿Qué le parece? Ahora, seguimos en el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? No porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírlo. Llamó a su criado que le servía y dijo, echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Todavía no se da cuenta. Ah. Vamos con Pedro. ¿Qué le dijo? Está ciego y sordo. Si estás ciego y sordo, ¿qué vas a hacer? No tienes identidad. Y cuando no tienes identidad, ¿qué vas a hacer? Vas a abusar. Vas a afectar a tu identidad. ¿Y qué vas a hacer? Vas a negar. Se negó a sí mismo. ¿En qué se convirtió? En todo lo que, toda su ceguera y su sordera se convirtió en sacudimiento. Sí. Continuemos. Llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado. Pero nos saltamos, nos olvidamos de un versículo. Podemos seguir, pero el versículo clave es este. 13:13. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Pobrecita. ¿Y tú serías, como qué serías? Como uno de los insensatos. Como uno de los insensatos de Israel. Entonces, ¿qué está dando ella? ¿Está dando la profecía o está dando su apreciación? Está dando lo que ve. Está dando la realidad. Está dando lo que está pasando. Está mostrando. Salió el odio, pero el odio salió por la ceguera y la sordera. Y la ceguera y la sordera, ¿qué convierte? En insensatos. Pero tenemos que continuar a la solución, porque ya ve que la cosa no es así. De Israel, pues, ahora pues te ruego que hables al rey. Él no me negará a ti. ¿Qué le está diciendo? Es la mayor profecía, es la mayor profecía. ¿Qué tipo de rey? El que te extiende el cetro, el que extiende el cetro. ¿Cuál es la característica del que extiende el cetro? Que nunca se niega. ¿Cuál es la característica? Que permanece fiel. Fiel. ¿Cómo dice el versículo que sabe de memoria? ¿Cómo dice? No, el de, el de que es fiel, ¿cómo es? El que dice, pero él permanece fiel para siempre. Ya, ya ve que la memoria nos juega una mala pasada, pero lo que sí le dice es que, dice, él no, ¿y sabe lo que dice? Ya me acordé. ¿Sabe lo que dice? ¿Por qué permanece fiel? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué él es fiel? Ya ve que la memoria le falla, pero el memorial nunca le va a fallar, porque él no se puede negar a sí mismo. Ajá, eh, eso dice. Entonces, ¿qué está hablando? ¿De infidelidad o de negación? Y aquí, esta profeta le está diciendo,
el rey no te negará. Entonces, ¿hacia dónde le estaba mandando a Pedro? ¿Hacia dónde le estaba mandando a Pedro? ¿Hacia dónde? ¿Por qué estaba orando Cristo Jesús? Para que vuelva. ¿Para que vuelva a dónde? Para que vuelva al reino correcto. Entonces, pregunta, la Tamar, ¿a dónde le estaba mandando a Absalón? Perdón, a Absalón, a Amnón. ¿A dónde le estaba mandando? Ah, al rey que no se niega. Y sí, entonces que resulta ser que ella sabía que si hay un rey que no se niega. Usted sabe que hay un rey que no se niega. ¿Y por qué ella actuaba de forma diferente? ¿Acaso no tenía voz? Entonces, si a él le manda a ese rey, ¿ella a dónde acudía? ¿Por qué no acudió antes? ¿Por qué le manda a él? Porque es facilito mandarle. Porque es facilito hablar. Porque ella tenía la respuesta, ella sabía la respuesta. Entonces, todo el pueblo de Israel, ella dice, todo el pueblo de Israel está insensato. ¿Por qué está insensato? Porque todas las mujeres, ¿cómo están? Insensatas. Que teniendo espíritu, que teniendo la lámpara, ¿cómo están? ¿A dónde están? ¿Están esperando de quién? Ya estoy predicando de las insensatas, pero no es de la predica de las insensatas, sino para que lea las insensatas como son. Entonces, ¿a dónde le mandó? Entonces, ¿a dónde le estaba mandando Cristo Jesús a Pedro? ¿A dónde le mandó? Sabía, él sabía que no le van a escuchar, sabía que no le va a ver, sabía que le va a negar, sabía, pero sabía una cosa, que tienen que levantarse las verdaderas Tamar, porque detrás de esa falsa Tamar o de esa pobrecita Tamar, ¿había o no había una verdadera Tamar? ¿Cuál era la verdadera Tamar? La que sabía cuál era el rey, la que sabía cuál era el problema de su casa, la que sabía todas esas cosas. Y sin embargo, ¿a dónde acudía? Y sin embargo, iba al otro huerto, al otro reino, al otro rey. ¿Iba a dónde? A donde el que le gusta que le zarandeen. Si Dios nos ha extendido nuestra mano, ¿es para qué? Para que nosotros extendamos la mano de Tamar, la mano de Pedro, para que la Tamar vuelva a dónde. La Tamar vuelve a su identidad. Si le va, es que, no sé, bueno, si continuar, pero no sé si me explico o si no seguimos paso a paso el problema. ¿A dónde iba? Entonces, ¿a dónde iba? Vamos con Tamar porque me acuerdo. ¿A dónde iba esta Tamar? Que sabía todas las soluciones. ¿A dónde iba? ¿A dónde? Iba a la Torá, como decía. Iba a la Torá. ¿A cuál Torá? ¿Iba? ¿A dónde iba? Iba a la de las otras mujeres. Entonces, ¿a quién estaba predicándole Cristo Jesús a Pedro? ¿A quién estaba predicando? O sea, Pedrito, yo sé, no me vas a escuchar. ¿Por qué? Desde el principio, ¿a quién escucha el hombre? Exactamente, escucha a una mujer. Entonces, ¿a quién quería darle voz? ¿Le quería dar voz a Pedro? ¿O que Pedro le dé autoridad a su Tamar? ¿Por qué?
¿De dónde nace esta ceguera y esta sordera? De la falta de extensión. Eso es lo que, eh, ese, la capacidad del sembrador, eso. Que si yo soy sembrador, si yo, si, si yo me, si yo soy un Pedro, que sé que me voy a negar, el Pedro, ¿por qué le negó? Porque no le daba escucha, no le escuchaba a su esposa. El Absalón, ¿por qué no le escuchaba a su hermana? Porque su hermana no tenía voz. Tengo que mencionar lo que dice Levítico, ¿no es cierto? Si una mujer, alguien le va a abusar, ¿qué hace la mujer? No. Exacto, tiene voz. Porque si no tiene voz, ¿qué sucede? Le abusan. Y después que abusada, después de abusada, ¿qué dice Dios? No, dice Dios que le tratarán también como una adúltera. ¿Por qué? Porque teniendo voz, no levantó la, ay, a ver que sí ha leído, levantó la voz. Entonces, pucha, tremendo. Entonces, para levantar la voz, ¿por qué no le escuchó a Tamar? ¿Por qué no levantó la voz? Porque ¿qué voz era la que levantaba a Tamar? La voz, la voz de la ceguera y la sordera, que viendo las cosas, ella que hacía, era parte, no iba, exacto, que viendo todo ese problema, no iba a quien no le negaba, sino ella prefería ¿qué? Prefería al que la zarandeaba, prefería la negación. Entonces ni ella se negaba. Ahora, ¿qué vio el Amnón? ¿Qué, qué vio, qué vio qué vio para que le haya traído tanto a esta mujer? ¿Qué vio? Vio el amor de vio el amor de ella, vio la apariencia de ella. Entonces, ¿por qué estaba enceguecido ella? Él, ¿por qué estaba enceguecido? Porque ella, en lugar de estar vestida de luz, estaba vestida de virgencita. ¿Ya? Entonces, por eso, miren, la solución primero para las mujeres, la alabanza, lo que leíamos. La alabanza es el manto de luz de Dios, la verdadera. ¿Sí? ¿Qué? Que viste, que es mi propia vestidura. ¿Pero por qué? Porque me ha acercado al que me viste. Bueno, tenemos un montón de soluciones, pero la solución es la de Cristo. La mujer tiene voz, la mujer tiene profecía, la mujer sabe, pero la mujer tiene que volver al huerto, tiene que volver al lugar de novio. Y él tiene que darle lugar a la mujer. Entonces tiene que haber una extensión. Porque si no, todo eso se convierte en un amor sin extensión. ¿Alguna pregunta que nos ayude para ver? Ya vimos el problema. Entonces, ¿por qué era sordo Pedro? Por la voz, por, por la voz que escuchaba, la voz que le faltaba. ¿Cuál le faltaba a Pedro? La voz de la mujer. Entonces, ¿a quién quiere Dios levantar? La voz de una verdadera Tamar. Y una verdadera Tamar. ¿Quién es una verdadera Tamar? ¿Perdón? La que levanta la voz del verdadero rey y del verdadero rey. Amén. Gracias. Ya ven, por eso las mujeres son, por eso necesitamos la voz de la mujer también. Bueno, eh, vamos a orar porque lo que estamos sembrando no solo nos evita, sino nos va a un verdadero amor. Y ese verdadero amor son nuestras oraciones.
que el Señor nunca se va a negar, porque a lo que se va a negar justamente es a ese falso amor. Y ese falso amor es arante. Oremos. Padre, es tiempo de siembra y en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que hubiese enceguecido y hubiese ensordecido y hubiese producido, Señor, esa ceguera y esa sordera, hoy tenga, Dios de los cielos, la voz de Cristo Jesús en tus Tamar, en tus hijas, y la voz, Señor, de Cristo Jesús en tus hijos, Dios de los cielos, en el amor. Por eso así, Señor, como tú extendiste desde los cielos tu autoridad, hoy, bendito Padre Celestial, extendemos nuevamente la autoridad de las mujeres, la autoridad de la verdadera voz de las mujeres, porque tú podías haberle sanado a Pedro y haberle dicho todos los problemas, pero siempre, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Pedro desesperado escuchar a una mujer. Por eso bendito seas, porque nosotros esperamos de escuchar a esa fuente, esperamos de escuchar a esa Tamar. Yo bendigo, yo levanto, bendito Padre Celestial, a esas mujeres que te buscan, a esas mujeres que se acercan a tu centro, a esas mujeres que son santuarios, a esas mujeres que son purificadoras, a esas mujeres, Dios de los cielos, que no se visten de pasión para que se enamoren de esos ojos, de esos ojos ciegos, sino que en el nombre de Cristo Jesús se visten de tu justicia. Elevan su voz, Dios de los cielos, levantan su voz y siguen orando, porque esas son, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, las que Cristo Jesús levantó, las que Cristo Jesús sigue haciendo oración aquí en la tierra, a las que tú contestas, Padre Celestial de los cielos. Y esas son las que hoy quitan la ceguera y la sordera de nosotros, Padre Santo. Porque para oírte a ti, para oír a Cristo Jesús, siempre tendremos a una mujer de por medio. Y para oír y escuchar a Cristo Jesús, necesitamos a una mujer levantada, a una mujer, Dios bendito, que haga lo que tú hiciste, Señor, quitar esa ceguera y esa sordera para volvernos, Dios, al reino, al cetro, a la justicia, a nuestros hijos y a nuestras hijas, que es lo que estamos sembrando. En el nombre de Cristo Jesús, lo que pidió que se zarandee Satanás y lo concediste, pues bendito seas, porque eso es negación. Porque eso, Señor, le negará a él lo que él mismo se negó. Pero en cambio, todo lo que tú vas perfeccionando en hombres y mujeres es lo que vamos perfeccionando en nuestros hijos y nuestras hijas. Perdónanos por habernos negado y haberles negado a ellos con un amor viejo, vacío. Pero bendito sea, Señor, por ahora darnos un amor de unidad. En el nombre de Cristo Jesús, extendemos nuestra mano. Extendemos, Señor, nuestro cetro para tomarnos de ti. Pero hoy también extendemos nuestras manos a nuestras mujeres, a las mujeres, no a las zarandeadoras, sino a esas Tamar. En el nombre de Cristo Jesús. Levantamos a Laura, Padre de los cielos. Levantamos en el nombre de Cristo Jesús a las mujeres de oración, a las mujeres de unidad. Levantamos en Cristo Jesús a las que tú has traído. Y levantamos, Señor, a las que llevan ese pacto. Porque, Señor, todas las que se han unido, Señor, a otras mujeres y han dejado de lado a los hombres. Pues esas, Dios de los cielos, que levantaron una profecía falsa, que se han unido a otras mujeres insensatas, o que se han unido, Señor, a una hermandad de apariencias, pues necesitan también la voz de una verdadera mujer. Y necesitan, Señor, la voz, la autoridad, Padre, y el ceñimiento de un verdadero varón que quite, que mire su ceguera y su sordera para volver a aquel que nos quitó también nuestra ceguera y nuestra sordera. En el nombre de Cristo Jesús, Shema, porque tú eres uno, pero en el nombre de Cristo Jesús también, ábrase, Señor, esos ojos de los ciegos y vuelva a formarse nuevamente como lo hacía Cristo Jesús, una nueva luz, la luz de lo que tú has unido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
¿Cómo estamos? ¿Cómo está Tamar? ¿Se, se da cuenta lo fuerte que es la voz de una mujer? ¿Por qué? ¿Se da cuenta que hasta la voz de Cristo quedó opacada por la voz de una mujer? Porque ¿quién fue? Eso es lo tenaz. Porque a Pedro, ¿qué le pesó más? ¿La voz y mirarle a Cristo o la voz de o la voz de las mujeres? Y sin embargo, Cristo al hablarle a Pedro, ¿a quién estaba hablando? Para que también a través de Pedro tengan voz las mujeres. Y por eso en la resurrección, ¿a quién tuvo que hablarle Pedro? ¿A quién tuvo que hablarle Cristo en la resurrección? Antes de a Pedro, a una mujer. Para que la mujer vaya y le diga a quién. A Pedro. ¿Y quién le hizo volver a Pedro? ¿Cristo o la mujer? O esa mujer. Así que, así son importantes. Por eso yo puedo predicar, pero una voz, una palabra de ustedes mismos, esa es la que nos da esa unidad. Amén. Padre, bendecimos, Dios de los cielos, que tú no te niegas. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra afirmación es lo que produces. Lo que produce es trigo, aceite, leche, miel. Lo que produce, Señor, es lo que produce nuestra tierra. Y por eso, si los fariseos diezmaban el eneldo, el comino, la ruda, pues en el nombre de Cristo Jesús, hoy lo que nosotros damos voz es a lo que necesita tu voz, Dios de los cielos, y es a tus hijos y a tus hijas, que a través de los diezmos y las ofrendas afirmamos quiénes somos y no te negamos a ti, sino afirmamos que somos tus hijos y no estamos nunca vacíos, sino como ahora levantamos a una tama. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos los diezmos y las ofrendas también. Amén, bendición. Un abrazo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor alce su rostro, refleje la luz de Cristo y la tierra del Shalom, pues vuelva al Shalem, que el Shalem siempre será de justicia. En el nombre de Jesús, amén, bendición.